Dios te bendiga, Dios te guarde, amado amigo y hermano, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. La paz de Dios sea contigo y con todo el ambiente que te rodea. Buen provecho para los que están comenzando, nueva fuerza para los que están empezando el día y buen provecho para los que están desayunando en esta poderosa hora. Es el desayuno espiritual, el que necesitamos cada día, la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos limpia y nos santifica. Por eso Jesucristo Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Porque el propósito del evangelio es limpiar al hombre de toda contaminación, de carne, de espíritu, de este mundo, y preparar un pueblo santo, puro, delante de la presencia de Dios. Un pueblo que agrade a Dios en todo. Y hoy queremos dedicar este tiempo a las personas que por primera vez entran al evangelio, que por primera vez comienzan sus primeros pasos en el evangelio. Y vamos a hablar conforme a nuestras experiencias en el evangelio y nuestros primeros pasos y cómo fueron nuestros primeros pasos en el evangelio. Primeramente, Dios habla directamente a la vida del ser humano para que el ser humano entienda que los caminos que llevan son caminos de muerte y de perdición, y que la única salida para alcanzar una vida eterna es a través de Jesús. A través de Jesús es donde único podemos alcanzar la vida eterna, porque Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Jesucristo fue el único sacrificio y la única sangre redentora que limpia al ser humano de sus pecados. Por eso, cuando una persona se reconcilia con Dios, o cuando una persona por primera vez acepta a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, hay una transformación, porque hay una limpieza. Debe de haber una transformación porque hay una limpieza. La sangre de Cristo lo limpia, lo perdona de todo pecado. Y comienza el nacimiento de una nueva criatura conforme a Dios, no conforme a como nosotros queremos. Por eso, si hay algo que comienza a morir en nosotros, son los deseos terrenales. Son las cosas que antes practicábamos, que pensábamos que eran buenas, pero no nos llevaban a Dios. Por eso estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Nuestros caminos eran de muerte y de perdición. Por más bonito, por más deleitoso, por más correcto que creíamos que eran nuestros caminos, verdaderamente sin Cristo Jesús, sin llegar a Dios, no hay caminos deleitosos ni caminos que nos llevan a algo bueno. Por eso el predicador dijo que todas las cosas eran vanidad, porque no había sentido. Aún la vida no tiene sentido sin Cristo, hermano. Por eso el apóstol Pablo dijo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y comienza uno de los primeros pasos en el evangelio, en la oración, buscando la comunión con Dios, buscando entender los propósitos de Dios en nuestra vida, llegándonos a los pies del Maestro. Por eso la Biblia dice que Él toca la puerta y llama. Y si usted le responde y le abre, Él entra y cenará contigo. Eso estamos hablando de una reconciliación, o de una persona que por primera vez acepta a Jesucristo como único exclusivo Salvador. Dios toca la puerta y está llamando a nuestra vida para ordenar nuestros pasos. El único que puede ordenar los pasos del ser humano, no es el gobierno, no es el hombre. La Biblia dice que es Dios el que puede ordenar los pasos del ser humano. Y como venimos de un ambiente pecaminoso, de un ambiente donde nosotros
éramos dueños y señor de nuestra vida, aunque así no es, pero para nosotros hacíamos lo que nosotros quisiéramos y lo que mejor nos conviniera hacer. Y entrar a un camino de orden donde nuestra vida va a ser ordenada, quiere decir que nuestra vida anterior, por más bonita que se veía, estaba en desorden. Y Dios vino a nuestra vida, o nosotros aceptamos a Jesucristo como único exclusivo Salvador, para que Él ordenara nuestros pasos, porque nuestra vida o nuestra manera de vivir no nos conducía a nada. Por eso era una vana manera de vivir, una vida. Cuando hablamos de algo vano, es algo sin sentido, es algo sin metas, algo sin propósito, donde no hay ningún alcance. Sin embargo, a través de Jesucristo nos está ofreciendo la vida eterna. La vida eterna. Dios no hizo al hombre para que el hombre se perdiera. El hombre cayó en el pecado por dejarse llevar por la tentación y acceder a la tentación, pero hubieron instrucciones para que el hombre no cayera en el pecado, instrucciones de parte de Dios. De todo árbol del huerto comerá, menos el árbol de la vida y de la ciencia del bien y el mal, de ese árbol no comerá. Las instrucciones de Dios. Pero ¿qué pasa? Que hay un enemigo de las almas que fue expulsado del cielo. Satanás fue expulsado del cielo y está buscando a quien devorar y está buscando a quien corromper, está buscando a quien sacar del propósito de Dios, porque el mismo enemigo sabe que una vida en las manos de Dios es una vida ordenada que alcanzará vida eterna y el favor de Dios. Entonces, amados, nosotros llegamos a los pies de Cristo y se forma lo que es una batalla espiritual. El enemigo haciendo fuerza para que tu alma se pierda, mas el poder de Dios manifestado en nuestra vida para que caminemos en rectitud y ordenando nuestra vida. El enemigo quiere desordenarla y Dios quiere ordenarla. Por eso hay un libre albedrío antes de conocer a Cristo. El libre albedrío está en seguir lo bueno o seguir lo malo. Pero el libre albedrío da fin a nuestra vida o llega al final cuando nosotros ya hemos conocido a Cristo. Una vez nosotros conocemos a Cristo y lo aceptamos como único exclusivo Salvador y comenzamos a caminar y sabiendo que Él es la verdad y la vida y sabiendo que Él es el que ordena nuestros pasos y sabiendo que Él es el camino correcto a seguir, luego de ahí ya no va a haber libre albedrío, porque usted, conociendo la verdad, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y dice la poderosa palabra, hermano, que no es lo mismo no haberlo conocido que conocerlo y apartarte. O sea, hay una diferencia en tú nunca haber conocido a Jesús que tú haberlo conocido. ¿Por qué es la diferencia? Porque ya tú sabes que es el camino correcto a seguir. Porque ya tú sabes a quién seguir. Entonces, ya no va a haber libre albedrío. Porque ya tú sabes a quién seguir. Ya no es una ocasión, ya no es algo de ignorancia que tú digas que yo no sé si Jesucristo verdaderamente es la verdad. No, porque ya tú conociste a Jesús, ya tú llegaste a los caminos, ya tú experimentaste la verdad. Por eso dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, en ese caminar, en ese transcurso de los primeros pasos, mire, en mis caminares, en los primeros pasos en el Evangelio, había que leer la palabra de Dios, no la entendía, pero poco a poco, en la oración, en el ayuno, en las vigilias que hice, en el tiempo que sacaba para Dios, comencé a escudriñar las Escrituras. Porque la Biblia dice que tenemos que escudriñar las Escrituras porque en ella está la vida eterna.
escudriñarla. Hay cosas que no entendemos, para eso hay diccionarios, hay concordancias bíblicas, hay biografía de las historias bíblicas para que nosotros podamos entrar en el tiempo. Y mientras nosotros vayamos dominando nuestra carne, que está haciendo una guerra terrible, acuérdese que usted como hijo de Dios tiene 3 enemigos. Es la carne, es el mundo y es Satanás. Y el mundo es el sistema que opera en este mundo. De la manera que opera este mundo, ese sistema es el mundo. ¿Y eso está bajo quién? ¿Quién es el que opera ahí? El que opera ahí es Satanás, el príncipe de este mundo, que es el que nos lleva al pecado. Pero nosotros dejamos de desear las cosas de este mundo cuando en nuestra guerra interior, en nuestra batalla interior, el espíritu está ganando la batalla. Mientras el espíritu esté ganando la batalla dentro de nosotros contra la carne, contra nuestros deseos, contra nuestra manera de vivir, porque de eso se trata el nuevo nacimiento. Por eso la Biblia dice que el que es nacido de Dios vence a quien, al mundo, vence al sistema que opera en este mundo. No sigue el sistema y no sigue las reglas que trabajan en este mundo en contra de la salvación. No, que usted se va a volver un desobediente, se va a comer la hojas y va a coger y va a guiar sin cinturón y va a desobedecer las leyes terrenales. No. El sistema que opera en este mundo, en cuanto a la salvación tuya, te debe de elegir. Por eso la Biblia dice, y el apóstol Pablo recalca, que todas las cosas están puestas a tus manos para que tú las tomes, pero no todas te edifican. O sea que de esas cosas que están frente a ti, tú debes de ver cuáles son las que te acercan a Dios y cuáles son las que te alejan de Dios. Cuáles son las que te acercan a la verdad y cuáles son las que te apartan de la verdad. Pero para tener ese dominio dentro de uno, hay que batallar con nuestros deseos porque ya murieron. Porque la nueva criatura nacida de Dios que ha vencido a este mundo es una criatura conforme a Dios, guiada por el Espíritu, que venció la carne con sus pasiones y deseos. Y esa batalla es interna, porque el ser humano en su pecado y en su hábitat humano no puede reconocer las cosas que son de Dios, porque para él son locura. En su naturaleza no las va a entender. Necesita vencer primeramente a través del ayuno, de la oración, de la vigilia, de la constante búsqueda, de llevar nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, porque por ahí es que comienza el enemigo a tirar dardos de fuego a nuestra mente, a decir que tú estás perdiendo el tiempo, a tratar de traer desánimo, a tratar de traer decepciones. Las decepciones muchas veces pasan en el evangelio, pero cuando estamos llenos del Espíritu, aunque hay angustia en nosotros por causa de decepciones, hay uno que no te ha decepcionado, que es Jesús. Hay uno que dio su vida por ti en el Calvario, que fue Jesús, la sangre de Cristo. Por eso estamos aquí, para seguir a Cristo, para mirarlo como el blanco fijo de nuestra salvación. Pero para conocer a Jesucristo y para conocer todo lo que implica el ambiente espiritual, tenemos que meternos dentro de ese ambiente espiritual. Porque lo espiritual o lo material o lo creado hoy en día viene a través de lo espiritual, que fue lo primero formado. Lo espiritual, el mundo espiritual. Y lo que estamos viendo hoy en día, los crímenes, la drogadicción y un montón de cosas, la violencia y tanta maldad que se ha regado en este mundo, que se aumentará, porque la Biblia dice que se aumentará y que el amor se enfriará. Es a causa de una guerra espiritual
que quiere que tu alma se pierda. Mas hay un ejército celestial que está luchando para que tú alcances salvación. O sea, hay un ejército a favor tuyo. Hay un ejército celestial a favor tuyo. Hay un movimiento de parte de Dios a favor tuyo. Por eso la Biblia dice, séme fiel hasta la muerte, te daré una corona de vida eterna. Por eso la Biblia dice que esto es para valientes que arrebatan el reino de los cielos. Y para arrebatar el reino de los cielos no podemos estar en nuestro hábitat humano, no podemos estar en nuestra carnalidad, no podemos estar en nuestros deseos. No podemos estar en lo que nosotros queremos. Tenemos que estar en la voluntad de Dios, en el nuevo nacimiento, en ese hombre, en esa mujer, en esa criatura nacida de Dios, que ha vencido al mundo y su sistema, que no se ha contaminado. Por eso las primeras batallas, y no es la primera batalla, aún con el tiempo, el enemigo comienza y sigue tirando dardos, porque no descansa a nuestra mente, para que nosotros desistamos de buscar de Dios. Y cuando nace en nosotros un deseo de buscar de Dios, de profundizar, de tener ese encuentro con Dios personalmente, que marque nuestra vida, pues el enemigo busca la manera de que ese deseo se apague, de que esa pasión se acabe, de que ese amor por las cosas espirituales y por Dios, por el evangelio, se acabe, ya no sea el mismo. Ya no tenga el mismo ímpetu, ya no tenga el mismo deseo. Y las batallas que vienen muchas veces nos debilitan en la carne. Nos agobian, nos ponen cargas encima. Pero la Biblia dice que diga el débil, el que está siendo batallado, el que está siendo procesado, el que está en la desilusión, en la decepción y en tantas cosas, debilidad. Diga al débil, fuerte soy, porque en medio de su debilidad es cuando el poder de Dios se perfecciona. En los momentos que tú crees que lo vas a dejar todo y salir corriendo, es cuando el poder de Dios se perfecciona. Porque Dios prometió estar con nosotros hasta el fin. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Alrededor de los que le temen. La palabra temor, porque el temor es necesario. ¿Por qué el temor es necesario, hermano? Porque sin temor a Dios vamos a hacer lo que nosotros queramos. No importar si ofendemos a Dios. No importar si estamos haciendo lo contrario delante de Dios. El temor de Dios debe existir en nosotros. No puede haber sabiduría de Dios si en nuestra vida no hay temor, un respeto, una obediencia a la palabra de Dios. Un saber que Dios está ahí y que nada está oculto delante de su presencia. Que no nos podemos esconder porque Dios todo lo ve. Por eso nosotros como iglesia, personas ya maduras en el evangelio, personas ya que entendemos el evangelio, somos la carta abierta delante de un pueblo que se pierde, delante de una juventud que se pierde, delante de un matrimonio que se pierde. Somos cartas abiertas. Y por cuanto nosotros somos cartas abiertas delante de una juventud, delante de un mundo que se pierde, tenemos que guardar ese temor para poder dar el verdadero testimonio de una iglesia transformada a través de Jesucristo, de una iglesia renovada, una iglesia nueva, de nuevas criaturas. Por eso ellos van a ver que hay algo que no nos puede identificar con ellos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre los que son iglesia, hijos de Cristo, y los que están en el mundo. Porque los que practican en el mundo, los que están metidos en el mundo, los que están en el pecado, están bajo ese modo de vivir, bajo esa estrategia del mundo, bajo ese sistema que los lleva a alejarse de Dios, que los lleva a hacer cosas contrarias a la de Dios. Pero nosotros estamos bajo el sistema, bajo la cobertura. Por eso la Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra
del Omnipotente. Y cuando usted está caminando en Dios, usted está caminando o usted está viviendo el que habita el abrigo del Altísimo, usted está morando bajo la sombra del Omnipotente. O sea que hay un reflejo en ti de un evangelio transformador, de un Cristo que levanta, que restaura, que transforma, que vive y reina por los siglos. Y su gracia, su poder es manifiesto, una transformación, sacando de nosotros toda impureza y santificándonos, no siendo igual al mundo, al sistema que corre, sino siendo igual a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo: sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Imitar a Cristo. Andar como Él anduvo. No contaminarse, porque mira que Jesucristo tuvo lugares que se podía contaminar fácilmente. Pero la Biblia dice: conviértase en ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Siempre aquel hombre y mujer de Dios que tenga una vida consagrada delante de la presencia de Dios, caminará por este mundo y el mundo reconocerá que sobre usted hay algo que ellos no tienen. Sobre usted hay algo distinto. Usted se distingue entre ellos. Caminamos en este mundo, pero la Biblia dice que no somos de este mundo. Porque si fuéramos de este mundo, el mundo nos aceptaría. Pero la Biblia dice claramente que el mundo nos aborrece. O sea que cuando usted llega a los primeros pasos al evangelio, usted comienza a ser parte de los que este mundo aborrece. La luz vino a este mundo y a los hombres, mas los hombres y este mundo no quisieron la luz de Cristo porque sus obras eran expuestas a la luz. Eran descubiertas sus malas obras. Entonces esto se trata de una batalla diaria. Pero usted tiene que buscar cada día acercarse a Dios. Cuando vengan dardos a su mente, lleve su mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús. Yo obedezco lo que Dios dice. Yo llevo mi mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo fui lavado por la sangre del Cordero. Haga de entender al enemigo que usted está claro, que no hay otro camino que seguir, sino a Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, que esta palabra sea de edificación para tu vida y para tu alma. Comparte este video para que puedan alcanzar a más personas, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pasen un buen día.